Bien, arrancamos la clase el día de hoy, siempre con un saludo cordial. Espero que pues hayan tenido un día muy bueno, muy provechoso. Y pues como siempre les recuerdo algunas de las normas de protocolo para poder acceder a nuestro grupo. Apagar el micrófono, por favor, a la hora de ingresar, utilizar el chat para consultas o comentarios, porfa, siempre, o levantar la mano, que eso es importante para llevar un orden en cuanto a lo que llevamos en cuanto a lo que llevamos de ahí de la información. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar una parte teórica y vamos a seguir hablando de cómo analizar un partido de fútbol, cómo desarmar un partido de fútbol y cuáles son los aspectos importantes del detalle de los momentos. La clase anterior donde hablamos de ciertos elementos, hablamos de las fases de ataque, de esa situación donde nosotros teníamos que identificar el tipo de ataque, si era un ataque directo, si era un ataque combinado, un ataque organizado, las subfases que componen este tipo de ataque y cómo poderlas identificar para entender cuáles eran los principios que regían o normaban el modelo de juego al final. Entonces, lo que nosotros buscamos hoy es continuar con esa parte teórica, con ese desarrollo de comprender y de analizar el juego como tal para poder entender que cada una de esas fases, comprender las subfases que lo componen y qué características podemos encontrar en cada una de ellas. ¿Para qué? Porque pues de esa manera vamos a poder comprender y hacer un análisis mucho más profundo en lo que estamos realizando. ¿Sí? Bueno, como para retomar algunos conceptos, ¿qué es el análisis? El análisis es identificar los componentes de un todo, en este caso el juego, separarlos y examinarlos, en este caso por las fases, la fase de ataque, la fase de defensa, las transiciones ataque-defensa, defensa-ataque. Hoy vamos a hablar un poquito de ciertos detalles y ciertos matices que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer este análisis. Separarlos y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. Aquí lo importante es llegar a comprender cuál es la intención o cuáles son los principios que el equipo, bueno, el de nosotros lo sabemos, pero los equipos rivales pueden tener o nos pueden dar a entender en función de el modelo de juego, en función de los sistemas de juego y en función de la información que podemos obtener acerca de la observación y el análisis de un juego de fútbol. ¿Sí? Como hablábamos, hemos llevado un proceso acerca de realizar ciertos informes desde la parte de hacer un informe escrito, de hacer un informe estadístico. El día de ayer tuvimos la posibilidad de hacer un análisis sobre la parte estadística y los elementos que esto conlleva. Bueno, vamos a pasar la parte gráfica y finalizar el curso con la parte audiovisual, que es lo que creo que es importante y creo que es lo que más en estos momentos pues está dando la posibilidad de utilizarlo con todas las herramientas de tecnología que hablábamos el día de ayer, que tenemos al alcance, que esperamos poder compartirles algunas de las que están, pues de las que tenemos acceso y que ustedes pues también tengan la posibilidad de implementar algunas cosas en la medida del tiempo y las posibilidades que tengan. Entonces, este es el proceso, ¿sí? Esta es una parte importante. Si a los jugadores que nosotros tenemos les damos la máxima y eficaz información del contrario, reduciremos la incertidumbre que habrá en el juego, dándoles y dándonos seguridad en lo que estamos haciendo. Uno de los objetivos grandes de esto es reducir la incertidumbre, reducir, a pesar de que es un sistema tan complejo, hay ciertos patrones que se pueden reducir a la hora de realizar un análisis adecuado. ¿Okay? Muy bien, el análisis del sistema de juego. Hoy vamos a hablar de esto. Partiendo del análisis del sistema de juego, vamos a ir desarrollando ciertos elementos que son importantes. En el análisis de un equipo se hace crucial conocer cuál es la estructura. Cuando hablamos de estructura, hablamos de la forma, ¿sí? Que los jugadores ocupan el espacio en el terreno de juego. La manera en la que el equipo se posiciona va a determinar la intención de interacción que el equipo va a tener. ¿Sí? Un equipo muy agrupado, con pocas líneas defensivas, nos da a entender ciertas características. ¿Sí? Un equipo donde hay varias líneas defensivas nos da ciertas características y según el posicionamiento de los jugadores dentro del terreno de juego nos va a dar esa posibilidad de interpretar o de comprender
cuál es la intención, cuál es el objetivo o a qué es a lo que nos estamos enfrentando. El propósito acá es que el posicionamiento nos dé un escenario de cuál es la intención del equipo. ¿Sí? Si su intención es defender, si su intención es atacar. ¿Qué características tiene y cómo lo vamos a hacer en cada una de las fases? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Esto es importante porque así como dividimos la cancha por sectores en el área de alineación, de iniciación, ¿sí? Del ataque, las áreas de profundización por las bandas, las áreas centrales de creación y de finalización, es importante tener en cuenta que se da el fenómeno del análisis del todo, pero también el análisis por sectores, donde cada uno de esos sectores va a tener mayor o menor participación en función de los jugadores y el parado posicional que tengan. Creo que definitivamente dentro de las conclusiones que sacamos en el trabajo que hicimos el día de ayer, hablábamos de eso, de la necesidad de determinar zonas en el campo a la hora de hacer un análisis, de la necesidad de determinar carriles para dividir el campo en determinadas zonas y en base a eso poder tener una mayor facilidad en la identificación de en qué lugar se daban ciertas situaciones y que eso nos diera una información importante en cuanto a qué está sucediendo o si nuestra intención o lo que nosotros estamos pretendiendo desde los principios que planteamos en el juego, en nuestro modelo de juego, se están cumpliendo. Entonces, eso es importante. Entonces, acá lo importante es que nosotros tenemos el objetivo de llegar a identificar cuáles son esos principios y los subprincipios que pretende el entrenador dentro de su modelo de juego. Desde el punto de partida hasta la situación dinámica que se da en el momento en que el juego inicia, que el balón se pone en movimiento, nosotros vamos a poder entender y comprender ciertos elementos que se determinan como principios y subprincipios que vamos a ir observando y analizando. Lo importante acá es comprender esto como un todo y las subfases que lo componen para poderlo analizar. El sistema de juego es la ocupación del terreno de juego por los jugadores de un equipo, permitiendo que los principios de juego pretendidos se puedan evidenciar. Esta parte es importante porque el posicionamiento de un equipo nos determina lo que decíamos, la intención en cuanto a los principios, a qué va a jugar el equipo. Entonces, en función de eso, nosotros ya podemos esperar algo. Pero lo importante acá es evidenciar eso, tratar de nosotros de comprenderlo, de analizarlo, porque de esa manera nosotros vamos a saber qué esperar de esa situación, de qué es lo que el equipo nos está planteando, ¿sí? De esta manera se pueden exponer también las debilidades del equipo rival, potenciando las virtudes propias. Realmente cuando hacemos un análisis buscando este tipo de información, este tipo de elementos, lo que buscamos es encontrar qué nosotros tenemos como fortalezas para hacer frente a lo que se nos presenta. Ese es realmente el objetivo. Y desde esta perspectiva, pues lo que estamos buscando es siempre tener la posibilidad de contrarrestar lo que el rival nos está planteando. ¿Qué características debe tener un análisis? Primero, la ocupación racional del terreno de juego. En busca de un aprovechamiento máximo de los espacios, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de nuestros jugadores, así como el modelo de juego del equipo. El uso racional del espacio es una de las características importantes. Los diferentes sistemas de juego tienen una intención de por sí ya en su planteamiento inicial. ¿Sí? Si juega con dos contenciones, si juega con línea de 4, con línea de 3 o con línea de 5 defensivamente, eso ya nos está dando información de qué nos vamos a esperar. Aquí lo importante es saber identificarlo y saber cómo dentro de la dinámica del juego esto se va modificando y qué situaciones se van dando que nosotros podemos identificar para ir reconociendo en este elemento. ¿Sí? La funcionalidad general y estabilidad debe contener unos principios individuales de actuación subordinados al colectivo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen a manera individual para generar? Si, por ejemplo, en un análisis nosotros vemos que es un jugador, es solo un jugador, por ejemplo, es el que al perder el balón es cierto jugador el que va a presionar el balón y el resto no lo acompaña, quiere decir que no hay estabilidad en cuanto a los principios o a los subprincipios que rigen este modelo de juego.
¿Qué significa? Que no hay claridad en eso. ¿Por qué? Porque un jugador está haciendo un tipo de presión que dista de las características del resto del grupo. Eso es importante identificarlo a la hora de hacer un análisis. ¿Por qué? Porque esa característica nos puede dar lugar a generar oportunidades, a saber quién es el que dentro del movimiento colectivo, basado en la idea de juego del equipo rival, es el que, por así decirlo, desentona o el que más se pierde o se sale del espacio que tiene que ubicar o defender o cubrir, y de esa manera podemos encontrar un espacio y una posibilidad para nosotros poder planificar una estrategia ofensiva. Entonces, ese tipo de características son las que nosotros vamos encontrando a la hora de entender que un modelo o a la hora de analizar un sistema, vamos a buscar si tiene una funcionalidad, si es general y si es estable. Si no es estable, podemos encontrar inestabilidades, ya sea dentro del mismo grupo con los jugadores a nivel individual o dentro de determinados momentos, ¿sí? Por ejemplo, un equipo al nomás recibir un gol se desordena. Esa es una característica muy particular. Un equipo mantiene el orden, recibe un gol, se desordena, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el ímpetu por recuperarse, por hacer un montón de cosas, crea ese caos, ese desorden en el orden que se tenía del sistema. Entonces, identificar esos momentos del juego es fundamental para saber si esa es una característica de ese equipo, ¿sí? O si se desordena faltando, según las circunstancias del juego, por ejemplo, si van empatados, necesitan ganar, o si van perdiendo y necesitan ganar, si realmente mantienen el orden o no lo mantienen, si hacen cambios, si son estables o no, y si dentro del sistema hay subsectores donde se da mayor problema. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar asociaciones muy buenas, por ejemplo, desde las salidas, por ejemplo, que tengan mayor facilidad para salir por el centro derecha o centro izquierda. Es una característica. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a plantear la posibilidad de presionar ese lado fuerte donde ellos logran salir bien porque tienen jugadores con características y tienen la capacidad de hacerlo, y tratar de generar el lado que casi no utilizan. ¿Por qué? Porque probablemente ahí vamos a encontrar mayor oportunidad. Entonces, por eso es importante encontrar esos desequilibrios en los sectores del campo donde nosotros hacemos el análisis. Eso es fundamental porque de esa manera nosotros podemos comprender que un equipo tiene que mantener un balance, y muchas veces ese balance puede estar determinado por la calidad de los jugadores. Entonces, de esa manera podemos tener un equipo que progrese más por el lado derecho, por el centro, por el lado izquierdo, según el jugador que se encuentre. Y a la hora de cambiar la posición del jugador, cambia esa fluidez de juego, esa circulación de balón por esa zona. ¿Por qué? Porque ese jugador no es de esas características, son parte de las situaciones que dentro del análisis tenemos que ir entendiendo. ¿Por qué? Porque son los principios individuales los que van determinando. Y siempre, al final, lo que hace que un equipo juegue o funcione bien es la calidad de los jugadores, ¿sí? El aspecto funcional del sistema de juego no solo es el mapa geográfico de los jugadores, o sea, no solo nos da una lectura de cómo están posicionados, ¿sí? Sino que debe contener la relación entre los principios pretendidos por el equipo para el juego y la ocupación del espacio. Un equipo, como decía, un equipo muy agrupado, con 3 líneas defensivas, con muchos jugadores acumulados en la parte de atrás, pues nos va a dar cierta característica por la reducción del espacio que tenemos, porque ellos nos están dando una posibilidad de tener mayor amplitud y a la hora de recuperar el balón, si es defensivamente, y todas esas características son las que nosotros vamos a identificar a la hora de entender cuál es el aspecto operativo que pretende ese sistema. Entonces, ese sistema tiene que ser operativizado. ¿Por quién va a ser operativizado? Por los jugadores. Entonces, entender esa parte es fundamental para nosotros comprender. En cuanto a la eficiencia y la eficacia, es otro factor importante, y el concepto de eficiencia tiene una relación directa con la racionalidad en la ocupación de espacios. Un equipo ordenado que mantiene su posicionamiento realmente es un equipo que tiene probabilidades muy altas, ¿sí? De alcanzar el éxito, de hacer lo que se propone.
un equipo desordenado va a gastar, primero, mucha más energía. Segundo, va a tener mucha menos probabilidad, estadísticamente, de alcanzar el éxito en los objetivos que se ha planteado. Entonces, el concepto de eficiencia es una relación directa entre la ocupación del espacio. Por eso es importante comprender, entender, en función de las líneas, en función de las líneas defensivas que el equipo está planteando, si en la dinámica del juego alguna línea se desordena, alguna de esas áreas o de los sectores del campo tiene algún desorden más que otro, porque ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar una oportunidad de generar alguna acción ofensiva. Asimismo, debe permitir una evidencia de comportamientos individuales y colectivos que potencien las virtudes, en este caso, de nuestro equipo y consiga aprovechar las debilidades del rival. Lo que nosotros buscamos es encontrar ese jugador que llega un segundo tarde a hacer la cobertura, o el jugador que se pierde a la hora de hacer una vigilancia. Eso es lo que estamos buscando y rompe la estructura grupal de la línea en el sistema. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de observar y obviamente pues para eso hay ciertas características que vamos a seguir entendiendo. La relación con el modelo de juego. Todo sistema de juego está unido a un modelo de juego. Los sistemas de juego tienen una relación con el modelo. Estaba leyendo el modelo de juego que les compartieron de la federación y es claro los tres sistemas que se plantean en ese modelo. Entonces, ¿qué significa? Que al conocer esto nosotros vamos a entender cuáles son los tres sistemas que más vamos a utilizar, a los que más nos vamos a enfrentar y cuál es lo que más debemos de trabajar, ¿sí? Entonces, teniendo una u otra configuración de dicho sistema en función de los principios y subprincipios pretendidos para el equipo, así va a ser el modelo de juego, ¿sí? Entonces, el modelo de juego tiene relación, en este caso, con los sistemas que se eligen para trabajar. Otra cosa es importante es entender y comprender que dentro del modelo y del sistema siempre va a haber algún jugador que rompa o que tenga esa posibilidad. Si hay algún jugador que rompe con ese orden por determinadas características, porque es muy bueno en el uno contra uno, porque genera situaciones de superioridad o si se cambia de perfil y ese tipo de características que nosotros podemos observar, ¿sí? El sistema de juego debe contener unos principios generales muy sólidos, pero que a su vez permitan la creatividad del jugador y el surgimiento de comportamientos espontáneos, respetando así la lógica interna del juego. O sea, el juego es una relación entre orden y desorden. El orden para crear la oportunidad y en el momento que la oportunidad se crea, el momento de aprovechar la oportunidad es un momento de desorganización para aprovechar, para concretizar esa oportunidad. Entonces, eso lo vamos a ver cómo las subfases nos van dando ese tipo de características y es donde nosotros tenemos que poner el ojo observador de lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el nivel de adaptabilidad en el juego? Esta es una pregunta importante. Y esto hace referencia a las capacidades de los equipos para adaptarse en función de lo que acontece en el juego. ¿Qué nos vamos a encontrar en muchos lugares? Equipos muy rígidos que siempre juegan a lo mismo, a la misma idea, con las mismas características. Y podemos encontrar equipos que varían, que tienen una, dos o tres variantes. Y equipos que dentro de todo pues tienen muchas más variantes o más situaciones. ¿De qué depende eso? Pues depende del trabajo y la posibilidad de que los jugadores vayan comprendiendo, asimilando y pudiendo desenvolverse en diferentes sistemas. Eso creo que es un factor importante. Y entender que, por ejemplo, en el caso de fútbol es un poquito menos probable. Pero en el caso del fútbol sala, sí es muy probable que un equipo empiece jugando, por ejemplo, 3-1 con un pívot fijo, después resulte sacando al pívot y jugando un 4-0, después que tiene un 4-0 te pasa a jugar con un 3-1 pero con un pívot falso. Entonces, en el fútbol sala hay mucha más variabilidad durante el juego por las características. Primero, son menos jugadores, hay menos líneas defensivas y eso pues da la posibilidad de que los jugadores tengan mayor interacción. Y esas dos fases de ataque y defensa que en el fútbol sala los jugadores por ese rol pues tienen que desempeñar
debido a las dimensiones del terreno de juego y las características del deporte. Entonces, en los equipos de fútbol, nosotros vamos a hacer un análisis no solo del juego dentro de los cambios del sistema, dentro del sistema, sino los cambios de sistema que pueda tener a lo largo de la temporada. Por ejemplo, podemos identificar un equipo, un equipo, por ejemplo, que juega en un sistema cuando está de local y juega con otro sistema cuando va de visita. Esa es una característica que podemos encontrar. Pero podemos encontrar otra característica donde pueden usar un sistema de local, un sistema muy parecido de visita y pueden cambiar otra vez al sistema local, o si los sistemas se van adaptando según los rivales, independientemente si es de local o de visita. ¿Sí? Entonces, tenemos diferentes escenarios porque el análisis no puede ser únicamente de un juego, puede ser de muchos juegos. Al ser de muchos juegos, nosotros podemos identificar si hay una diferencia o si hay ciertos patrones del sistema de local y de visita, que ese es uno bastante razonable, y si hay una diferencia en función de variabilidad tanto de local y de visita, y si hay variables, y si esas variables obedecen a la calidad del rival, que esa es una característica que puede determinar, ¿sí? Que ante determinados rivales el equipo juegue bajo un sistema y ante determinados rivales el equipo se adapte y juegue bajo otro sistema. Pero todas esas características nosotros vamos a tratar de evidenciarlas dentro de lo que observamos dentro del análisis. Los modelos de gran adaptabilidad son aquellos que tienen equipos capaces de ajustar sus comportamientos en función de las situaciones que acontecen en el juego mismo y en diferentes juegos, ¿sí? Entonces, son equipos que tienen mucha flexibilidad, mucha plasticidad, por así decirlo, y tienen esa posibilidad de adaptarse de diferentes maneras en diferentes situaciones y circunstancias. Eso realmente nos da a nosotros la posibilidad de analizar y comprender si realmente el equipo tiene más herramientas de ataque o más variantes de ataque y más variantes para la defensa. El modelo de baja adaptabilidad, que era lo que nosotros identificábamos, son los equipos que independientemente de la situación actúan igual, respetando rigurosamente los principios de su modelo de juego. Esto es muy característico de equipos, por ejemplo, europeos. Los equipos europeos juegan a lo mismo siempre, independiente, y algunos, o por ejemplo, Estados Unidos, los equipos Sudamérica, de Norteamérica, los equipos gringos, tienen esa característica. Te juegan igual, vayan ganando, perdiendo o empatando. O sea, respetan eso. No hacen ningún cambio, no hay ninguna improvisación. Las variables que tienen ya están trabajadas. Hay entrenadores que no hacen variables que no han entrenado, por lo tanto no ajustan. Trabajan solo lo que han entrenado. Entonces, esa es una situación muy particular. ¿Qué sucede? Cuando analizamos ciertos entrenadores, vamos entendiendo cuál es su tendencia y cuál es su modelo de juego. Si los entrenadores que son muy defensivos y resulta que acaban de incorporarse a un equipo, pues lo primero que van a hacer es usar el sistema que mayor dominan, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos identificado ese tipo de situaciones, vamos a entender que el sistema que va a predominar es el sistema que ha venido utilizando en mayor medida y que es lo primero que va a llegar a implantar o a tratar de desarrollar dentro de un equipo a la hora de incorporarse a un nuevo equipo. Esas características son bien importantes, ¿sí? En casos como, por ejemplo, platicábamos de la baja adaptabilidad en algunos sistemas. En el caso del fútbol sala, existe el ejemplo, por ejemplo, existía, por ejemplo, la selección de Argentina, que tenía un sistema muy rígido y jugaba de una manera, cambian de entrenador, cambian el sistema y Argentina resulta siendo campeona del mundo en fútbol sala. Hay otros equipos que mantienen esa, como Paraguay, y tienen esa característica, o sea, no cambian independientemente de las circunstancias y ya se sabe a qué es lo que juegan. Los equipos europeos tienen esa misma rigidez, pero tienen un poquito más de variables o más variantes en cuanto al sistema. Y en el fútbol, pues como platicábamos, las variantes al sistema pues llevan mucho más tiempo desarrollarlas y trabajarlas. Por eso
a nivel de selecciones es mucho más complicado hacer un análisis que a nivel de clubes. A nivel de clubes, nosotros tenemos la posibilidad, o el entrenador tiene la posibilidad de tener más volumen de entrenamiento, más sesiones de entrenamiento. Y en esas sesiones de entrenamiento pueden desarrollar muchas más variables a los sistemas. En una selección, los sistemas realmente pues, no tienen la posibilidad de ser trabajados en gran o mayor medida, por lo tanto, se ve una pequeña reducción o una posibilidad mucho más limitada a la hora de hacer un análisis a nivel de selecciones, a nivel de selecciones nacionales que a nivel de clubes. Los clubes tienen mucha más riqueza en cuanto a las variables, en cuanto a las adaptabilidades y en cuanto a la capacidad que tienen de desplegarse tanto de forma de ocupación de espacio como las interacciones que tengan los jugadores. No es lo mismo un equipo que tenga realmente un recorrido en una temporada de 22 partidos, por ejemplo, acá como lo tenemos acá, una temporada normal, tenemos 22 partidos, a un equipo que a un nivel, en otras ligas tienen muchos más partidos a diferente nivel. Entonces, eso quiera que no, eso quiera que no va creando una interrelación más estrecha. Y muchos de los equipos a nivel de selección terminan madurando los sistemas después de jugar mucho tiempo juntos. O sea, las selecciones van creciendo después de jugar mucho tiempo juntos, tienen esa riqueza. Entonces, por eso los procesos a nivel de selección muchas veces pues no tienen toda esa variabilidad cuando son grupos que se van incorporando y luego después de un tiempo de jugar mucho tiempo juntos, después de muchos partidos juntos, y comenzamos a ver esa riqueza también en la adaptabilidad a nivel de selecciones. Cuando hablamos de la ocupación espacial, vamos a hablar ahora del repliegue, ¿sí? En este caso, se caracterizan por la acumulación de jugadores en sectores defensivos, por detrás de la línea del balón, evidenciando una clara preocupación por no sufrir finalizaciones en la propia portería, asumiendo riesgos mínimos en ataque y en defensa, y se relaciona con planteamientos tácticos defensivos y conservadores. En función de esta ocupación de espacio, nosotros podemos determinar qué características tiene. ¿Es un equipo que arriesga? ¿Es un equipo que no arriesga? ¿Qué probabilidades hay? Y de qué manera este equipo va a ser la autoorganización del equipo en las diferentes fases del juego. La ocupación espacial en despliegue es la ocupación del terreno de juego por parte de una gran cantidad de jugadores en sectores avanzados. O sea, ocupamos más espacio. En defensa, acumulación de jugadores en el campo rival y busca una recuperación rápida. Y en ataque, la asunción de riesgos elevados, atacando con un gran número de jugadores. Y eso se relaciona con planteamientos tácticos ofensivos. Según nosotros identifiquemos estas características, podemos nosotros determinar cuál va a ser el planteamiento táctico que nosotros podemos realizar. Bajo esas premisas, nosotros tenemos la posibilidad de identificar si la ocupación espacial es en repliegue, o sea, una acumulación de mucha gente detrás de la línea de la pelota, o si es una ocupación espacial en despliegue. Es importante poder nosotros tener cierta nomenclatura, que eso es importante, o sea, saber cómo llamarle a este tipo de situaciones, porque muchas veces dentro del cuerpo técnico, a la hora de hacer un análisis, nosotros entendiendo la misma terminología, es mucho más fácil entenderse. Por eso es importante entender qué tipo de ocupación espacial defensiva va a tener el rival, si es en repliegue o si es en despliegue, cuál es el parado. Y eso nos lo va a dar en gran medida la información del sistema que está realizando. En la dinámica posicional, hace referencia al grado de flexibilidad y variabilidad que presentan los posicionamientos de un equipo en relación de las fases de juego. Esto es importante, ¿sí? Se distinguen dos, o vamos a distinguir dos dentro de estas fases, ¿sí? La dinámica posicional fija, ¿sí? Los radios de acción limitados de los jugadores, y la dinámica de posición variable, dinamismo y movilidad de los jugadores, ¿sí? En una vamos a entender dinámicas donde los jugadores ocupan ciertos sectores del campo y no se salen de esos sectores. Por ejemplo,
una de las características que podemos encontrar es cuando un equipo juega con línea de tres y tiene carrileros, y los carrileros nunca ocupan nunca hacen digamos, una diagonal hacia el centro, siempre ocupan todo el carril. Entonces, identificar este tipo de situaciones para comprender si tienen una dinámica. Y otros equipos, pues tienen la posibilidad de ajustarse en función del trabajo que van haciendo. Hacen un giro, por ejemplo, los que juegan en rombo, muchas veces hacen un giro en función de la posición no es nominal, sino que es el espacio y el jugador, en función de la orientación del balón, es ese giro que se da. Entonces, esas son las características que nosotros podemos analizar a la hora de entender si el equipo realmente tiene una acción fija, los jugadores se limitan a actuar en ciertos sectores y bajo ciertas normativas, o si los jugadores realmente tienen ese dinamismo y esa movilidad, esa variabilidad en cuanto a la realización en la parte dinámica del juego. Eso es un factor importante a la hora de nosotros poder hacer un análisis. ¿Por qué? Porque definitivamente esto nos va a indicar que si un equipo que tiene una dinámica posicional fija, en algún momento un jugador o unos jugadores logramos sacarlos de esa zona, pues vamos a crear espacios. Entonces es una posibilidad de hacer un planteamiento bajo esas características, ¿sí? Y en la dinámica posicional variable, cuando hay mucho dinamismo, las características es de que un error o el error de uno desarma todo el sistema. Y eso es parte de lo complejo de los sistemas que son mucho más desplegados. ¿Por qué? Porque hay mucho más espacio entre líneas. Entonces, esas líneas tienen que estar organizadas de tal manera de que el movimiento tiene que darse de forma sincronizada. Esa sincronización es esa dinámica posicional variable. Ese movimiento entre jugadores, que cada jugador tiene clara su función en relación a la acción del juego. Pero un error en cualquiera de esas puede darnos una línea de pase o la ocupación de un espacio que puede ser aprovechado por el equipo rival. Entonces, eso es lo complejo de la dinámica posicional variable. Por lo tanto, entender el tipo de sistema que nos plantea el equipo va a determinar la posición del espacio. En líneas donde hay una acumulación de jugadores, en líneas de 4, en líneas de 5, hay una acumulación grande de jugadores, el espacio básicamente va a ser fijo. ¿Por qué? Porque el espacio se reduce. Está muy condensado en dos líneas de juego. ¿Sí? Pero cuando tenemos 3, 4 o hasta 5 líneas defensivas, el espacio está mucho más amplio, hay mucha más amplitud, y eso puede ser una parte vulnerable a la hora de no presionar el balón, por ejemplo, no tener bien presionado el balón y no tener presionadas las líneas de pase, que puedan ser opciones. Esas son las características. Por eso una dinámica posicional variable requiere de jugadores con mucha aplicación táctica a la hora de desarrollarla. Bien, los métodos de juego hacen referencia a la forma general de organización de las acciones colectivas y sus principios que los dirigen tanto en ataque como en defensa. En este caso, las acciones colectivas es el movimiento conjunto que realizan cada uno de los jugadores. En este caso, estamos hablando de las líneas que componen el sistema. Las intenciones tácticas básicas a nivel ofensivo, el juego directo o indirecto, a nivel defensivas, de contención o de presión. ¿Cuál es la intención del equipo? Esa es una de las características que nosotros debemos de preguntarnos a la hora de hacer un análisis. ¿Sí? ¿Juegan directo, juegan indirecto, a nivel ofensivo? Y en la fase defensiva, si es de contención o de presión. Vamos a ver cada una de ellas. El ritmo de juego, ¿sí? La velocidad de circulación y progresión del balón, que esa es una de las virtudes que puede tener un equipo, que puede tener mucha circulación de balón pero poca progresión, o si tiene circulación y progresión del balón, que son dos características que podemos encontrar. Defensivamente, la velocidad de recuperación del balón. La velocidad de recuperación del balón determina varios factores que vamos a ver de manera más profunda más adelante en la clase del día de hoy.
A niveles de intervención de los jugadores, si son masivos o son restringidos, si varios jugadores suben a presionar o solamente uno. Una de las cosas más complejas o más encontradas a la hora de hacer un análisis es cuando el jugador que sube a presionar no es acompañado por las líneas cercanas, los jugadores que están cercanos. Y muchas veces pasa que cuando un jugador sale a presionar, el jugador sale a presionar en función de la pelota. O sea, no tiene conciencia de lo que está pasando a sus espaldas. Los que deben de reaccionar son los que están a espaldas del jugador para ir a presionar. Las líneas de pase en función de cuánta presión al balón hay. En función de la presión del balón está la posibilidad de concretar esas líneas de pase. Si no hay presión al balón, incluso se puede hacer un ataque directo, un cambio frente o un pase largo. ¿Por qué? Porque el balón no está presionado. Entonces, muchas veces los equipos tienen fases donde presionan el balón y fases donde no presionan el balón, fases donde esperan. Equipos que cuando hay un ataque organizado defienden, pero cuando hay un saca de banda cercano o hay una pérdida, suben la presión. Entonces, eso es bien importante, entender los niveles de intervención de los jugadores, si son masivos o si son restringidos. Los espacios de intervención preferentes ofensivamente si son periféricos o centralizados, o sea, si son por las bandas o son por el centro. Defensivamente si son avanzados o replegados. Si con estas características nosotros vamos comprendiendo qué espacios de intervención el equipo está buscando. Esa es una característica importante de lo que nosotros vamos a observar. Y en función de eso, pues vamos a obtener la información y vamos desglosando el juego en diferentes subfases que nos permiten comprender esa dinámica general. Análisis de la dinámica del juego. El juego es un todo, un ciclo en el que podemos distinguir las distintas fases y subfases ofensivas y defensivas, pero no separarlas. Creo que una de las situaciones más complejas que hay y de los conceptos que vamos a ver más adelante es que el juego como un todo, hay un entrenador que explica de que la fase ofensiva y la fase defensiva es como la respiración. O sea, no puedes exhalar y pasar mucho tiempo sin volver a inhalar. Es una fase continua y ese continuo es lo que te da la vitalidad. Un equipo que tarda mucho tiempo en esa transición, en esa fase, realmente va a ser un equipo que padezca mucho. ¿Por qué? Porque es antinatural. Por eso lo relacionaban, por ejemplo, con la fase de la respiración. La respiración es un ciclo, ¿sí? De inhalar y un ciclo de exhalar. En ese intercambio hay una fase muy breve, ¿sí? Hay una transición muy breve entre la fase de inhalar y la fase de exhalar. Él lo comparaba con estas características porque decía, para mí no existe una persona que inhale y se tarde mucho tiempo en exhalar, salvo que esté haciendo ejercicios de respiración para alguna cuestión, como yoga, etcétera, etcétera, sino que son parte de un mismo globo. Pero entender las subfases que lo determinan nos va a servir a nosotros para tener un mayor grado de amplitud en lo que estamos encontrando y buscando. Para ello vamos a buscar una definición de dinámica de juego, ¿sí? Y encontramos una acá que vamos a utilizar, que es la sucesión de acciones en las que los equipos pasan de una fase ofensiva a una fase defensiva y viceversa, a través de la pérdida o recuperación de la posesión del balón. En dinámica de juego hablaremos de cómo se puede comportar cada sistema jugador, o sea, el sistema y cómo cada jugador se comporta en función del sistema. Cada sistema, equipo, en función de las distintas fases de juego. O sea, hay una relación y una posibilidad de la observación del sistema y el jugador para entender el sistema y ver las características del jugador, y otra donde nosotros vamos a poder entender el sistema y el equipo. O sea, la agrupación de jugadores por sectores, ¿sí? Los sectores defensivos y medios, el sector medio y ofensivo, y cómo interactúan, cómo intervienen esos sectores. Eso nos va a dar la posibilidad de entender esa dinámica de juego y las distintas fases del juego. Las fases entre el momento defensivo y el ofensivo
se denomina en transición y constituye la fase más del juego. Además, un altísimo porcentaje de los goles anotados por cualquier equipo se producen en este momento. La transición es una fase del juego que se inserta en la fase anterior. Por ello, es preciso comprender la relación entre la fase previa, la transición y la fase siguiente, con los movimientos preparatorios y en la fase posterior con el despliegue, en caso de pasar al ataque, o con el balance defensivo en caso de pasar a la defensa. Por eso es que es importante siempre analizar y solapar el momento ofensivo con transición ataque-defensa y el momento defensivo con la defensa y el ataque. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto y vamos a buscar un esquema que nos dé una idea interesante de esto. ¿Por qué? Porque en el momento defensivo nosotros tenemos una función y esa función nos permite estar en una dirección, o sea, el equipo está en una fase, en el momento ofensivo. Luego tenemos el momento defensivo, que es otra fase de juego. Entre estos dos, lo que determina o el detonante es la pérdida del balón. ¿Sí? La pérdida del balón es el detonante que hace que pasemos de un momento ofensivo al momento defensivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en el momento de que el equipo pierde el balón? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar determinados principios o determinadas intenciones del equipo rival a la hora de perder el balón. ¿Sí? Si es a esto se le domina una defensa circunstancial. ¿Qué es una defensa circunstancial? Es el momento en el que el equipo busca la recuperación del balón sin llegar a una reorganización defensiva completa. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a ver qué características tiene esta defensa circunstancial, porque realmente el punto clave a la hora de hacer un análisis. Esta defensa circunstancial nos da a nosotros la posibilidad de comprender y entender esa fase defensiva en función de lo que decíamos. Si realmente es una fase de mayor utilización de tiempo y que conlleva mayor reorganización en cuanto a la ocupación del espacio, o si es una fase mucho más agresiva en cuanto a la presión del balón y a la presión de las líneas posibles de pase. Estas características de la defensa circunstancial son importantes comprenderlas y entenderlas para poder observarlas a la hora de hacer un análisis del sistema de juego. Muy bien, entonces vamos a hablar del momento defensivo. Ya hablamos en clases anteriores del momento ofensivo y de las fases que determinaban esos momentos ofensivos, ¿sí? De que si era un ataque posicional, con posesión de balón, o si era un ataque directo. Y cuáles eran las subfases que comprendían estos dos escenarios, estas dos posibilidades. 1. A, defensa presionante. B, defensa de contención. Y C, defensa combinada. Vamos a ver qué características tienen cada una de ellas, porque en función de eso, pues vamos a poder hacer un análisis o poder observar ya bajo estas premisas qué sucede con un equipo a la hora de que pierde el balón. ¿Qué sucede? Se reagrupa detrás de la línea del balón, sale a presionar. ¿Cómo sale a presionar? ¿Qué características tiene? Porque en función de eso vamos a poder encontrar en esa fase del momento defensivo circunstancial, poder encontrar una oportunidad, una posibilidad de nosotros de generar una estrategia de ataque. ¿Sí? Defensa presionante es aquel tipo de defensa que tiene como objetivo recuperar rápido la posesión del balón mediante dos principios fundamentales. ¿Sí? Por eso hablábamos de entender lo que sucede y qué principios lo rigen, porque en función de esos principios vamos a ver si la aplicación de los jugadores es acorde a los principios que rigen esta característica de una defensa presionante. 1. La presión al poseedor del balón, presionar al jugador que posee el balón y los jugadores de apoyo más cercanos. ¿Para qué? Para que el jugador de apoyo tenga tapada la línea de pase, que el jugador que tiene
el balón, primero, tenga tapada una línea de pase, que es la que nosotros vamos a determinar en función del terreno de juego, si va a ser obligar, darle la posibilidad de que juegue por la banda o si juega por el centro. Eso está en función de lo que el entrenador determine y en función de las características o el lugar en el cual se encuentra en el campo, ¿sí? Aspectos clave. Presión al poseedor del balón. Esto es determinante. ¿Cuál es el jugador que sale a presionar el balón y qué características son las que tiene? ¿Tapa una línea o sale por la presión sin tapar una línea? Por ejemplo, no tapa el centro, divide el campo. El jugador que sale a presionar divide el campo. Esa es una característica o un patrón que podemos encontrar a la hora de hacer una... No divide el campo, sale a presionar sobre el balón sin tener en cuenta la división del campo, ¿sí? La presión al poseedor del balón, tapar las líneas de pase cercanas al balón. Esto es importante, tapar una línea de pase y y si los jugadores que lo acompañan, los más cercanos, van orientados a esa línea de pase que está abierta, a presionar esa línea de pase, para que el jugador le sea difícil tomar la decisión de jugar en esa línea que es en teoría la más obvia, ¿no? Entonces, esas son las características o los principios que van a regir este tipo de defensa presionante. Reducir los espacios entre líneas es importante por si no superan la línea de presión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un sector está haciendo la línea de presión, el otro también está reduciendo los espacios porque es probable que a la hora de superar esa línea de presión, pues ya se tenga que tener contemplado cuál es el siguiente paso en la subfase. Entonces, entender esa situación es fundamental. ¿Qué sucede con todo el grupo, con todo el equipo ante una defensa presionante? ¿Realmente el jugador que salta por el balón tiene una idea clara de lo que está haciendo? O en cierto sector del campo, cuando el balón se recupera, hay jugadores que tienen esa idea clara y jugadores que no tienen esa idea clara o no cumplen con esa función. Eso es fundamental a la hora de observar. ¿Por qué? Porque nos va a dar la posibilidad de encontrar la chance de encontrar esos pequeños virtudes y las pequeñas desaciertos del equipo rival y en función de eso poder nosotros aprovechar ese momento. Defensa de contención. La defensa de contención es aquella que busca una organización con asentamiento en repliegue, buscando ceder el terreno al rival, con el objetivo de que deje espacio a sus espaldas para un posible despliegue o contraataque tras la recuperación. En esto lo que se busca es crear la mayor densidad de jugadores agrupados en pocas líneas de defensivas en relación a la línea de la pelota, en función a la línea del balón. Entonces, la mayoría de jugadores van a estar agrupados con el objetivo de, de generar un espacio, de tener amplitud a la hora de poder recuperar el balón y atacar de forma directa. Estas características son fundamentales y vamos a ver qué aspectos clave son los que rigen estos elementos. Se requiere de una temporización de un jugador y el repliegue del resto, ¿sí? Entonces, aquí identificamos realmente si los jugadores realmente hacen una temporización o el grupo se repliega. ¿Qué es el jugador que va a hacer la temporización? ¿Y qué características tiene? ¿Hacia dónde orienta el juego? Si hay una temporización. Si todos los jugadores tienen la posibilidad de hacer. Si en función del sector, ¿cuál es el jugador que realiza la temporización? Si es posicional o si es el jugador más cercano a esa situación y hay una reagrupación en función de armar las líneas de forma no nominal, sino que en función del espacio, ¿sí? Reducción de los espacios entre líneas, que es la cosa más importante, tratar de acumular la mayor cantidad de jugadores por detrás de la línea del balón para crear una densidad muy grande y que los espacios, realmente la creación de espacios entre líneas sean mucho menores, reduciendo así la posibilidad de hacer pases entre líneas, lo que decíamos, el riesgo de tener un equipo muy desplegado es precisamente eso. Y tenemos también una defensa combinada. Una defensa combinada es cuando el equipo se parte en dos grupos. El primero de ellos repliega y el otro hace una defensa de contención y el otro presiona buscando la recuperación. O sea, hay un grupo de jugadores que va a hacer la función de la presión al jugador, de la presión al balón y tratar de recuperarla o atrapar las líneas de pase más cercanas y el otro grupo
en esa defensa combinada, se repliega para organizarse defensivamente y esperar al equipo en una determinada zona. En el fútbol se da como se plantea acá. En el fútbol sala, por ejemplo, una de las cosas que yo pude observar es la defensa en situaciones especiales, como el 5 contra 4, que por ejemplo algunos equipos brasileños marcaban al jugador por donde más circulaba la pelota a la hora de jugar un 5 contra 4, lo marcaban personal y se reagrupaban los otros tres para hacer una defensa zonal. Y al jugador más hábil, al jugador que sabían que iba a buscar que tenía cierta habilidad para crear las oportunidades en una situación de un 5 para 4, lo marcaban de forma personal. Eso lo utilizaron muchas veces en juegos los equipos brasileños, que era una de las variantes. Únicamente a ellos les vi haciendo esas características, el resto de equipos, por ejemplo en el fútbol sala, ahora tener una situación especial como la platicábamos, una defensa de 4 contra 5, pues hacen un ataque posicional, una defensa posicional, perdón, tratando de organizarse y con un movimiento sincronizado en función de la orientación del balón. Pero esta defensa combinada, el lugar donde yo más lo pude notar y por la dinámica del juego, lo que platicábamos, que en el fútbol sala los sistemas son mucho más, pueden ser mucho más variables dentro del juego y no solo dentro del juego mismo, sino que en función de las mismas características de entre partidos, es mucho más. Primero, ¿por qué? Pues porque, como hemos platicado, tenemos una menor cantidad de jugadores y eso nos da la posibilidad de tener más variables en cuanto al trabajo. Definitivamente, conocer y comprender estas fases en la defensa, tanto como en ataque, nos da la posibilidad de encontrar esos momentos a la hora de hacer un análisis. Regularmente este tipo de subfases es importante verlas en detalle. ¿Por qué? Porque el propósito de nosotros es ir encontrando esas características a la hora de realizar un análisis. La próxima clase que tengamos del análisis, vamos a ver unos videos donde vamos a ver únicamente situaciones concretas, por ejemplo, recuperaciones de balón, ¿sí? O pérdidas de balón. Y vamos a ver, basado en nuestras características, en esto que vimos el día de hoy, qué situaciones hacen, si hay presión al balón, si no hay presión al balón, si hay repliegue, si hay temporización, qué tipo de defensa están utilizando, ¿sí? Y en función de eso, poder hacer un análisis breve de lo que estamos realizando. Eso lo vamos a realizar en la clase que tengamos el día miércoles de 7 a 8:30. Entonces, eso creo que va a ser importante porque nos va a dar la posibilidad de analizar ciertos factores, pero bajo ya unos criterios muy claros. De igual manera, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a analizar ciertos videos solo de las fases de iniciación del juego. Si hay una fase, en diferentes circunstancias, ya sea que podamos analizar si es un ataque directo, si es un ataque combinado, y si cada una de las fases realmente cumple con el objetivo o no, o en dónde podemos encontrar nosotros los errores. Porque el objetivo es, ya que tenemos claras la fase y las subfases que conllevan, cuáles son esos principios que deberían responder a cada una de esas fases y subfases. Conociendo los principios, entonces vamos a hacer ese análisis para que ese análisis ya tenga un criterio objetivo de lo que estamos buscando. De eso se trata y por eso es importante, era importante tener esta parte que teníamos pendiente de la parte teórica, tanto de ataque como de defensa, para tener claro un mapa de qué vamos a observar a la hora de hacer un análisis. Entonces, en la clase del día miércoles vamos a tener la posibilidad de analizar estos dos momentos, de poderlos observar, de tener nuestro esquema de análisis en cuanto a las fases y las subfases que conllevan y a los principios colectivos individuales que presuponen cada uno de esas fases. Entonces, basado en eso, vamos a ver si realmente un equipo se apega a lo que en teoría debería suceder o si encontramos realmente esos desaciertos, que es lo que al final estamos buscando nosotros como analistas para
poder encontrar en los equipos rivales las oportunidades de concretizar algo, y en nuestro equipo, en el equipo propio, pues la posibilidad de corregir ciertos factores y ciertos elementos que consideremos que nos pueden estar nos pueden estar dejando vulnerables ante la posibilidad de un equipo rival. Entonces, estas son las características de la fase defensiva desde la dinámica del juego y del análisis de los sistemas. Entonces, como les decía, la próxima clase vamos a tener esta pequeña tarea, este pequeño trabajo en grupo para que lo realicemos, y el siguiente también. Ya vamos a terminar con un análisis de video bajo ciertos programas que podamos utilizar para presentar ciertos elementos que considero que son importantes y son alternativas al análisis del juego y a la presentación de reportes, no solo estadísticos como lo vimos, sino gráficos como podemos hacer aquí. Ahora vamos a buscar una metodología de graficar este tipo de situaciones, de encontrar esos momentos del juego, de insertar, por ejemplo, de un video una fotografía que podamos extraer, marcarla, poder plantear esas situaciones y en función de eso, pues, determinar qué es y hacer un reporte para no solo el cuerpo técnico, sino también para los jugadores. Entonces, encontrar esos momentos, entender esas fases, saber lo que significan y saber cuál es la intención que busca el equipo es fundamental para enriquecer nuestro proceso de análisis de partidos. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? En lo personal todo claro, Pedrito, muy bien. Muchísimas gracias. André Bernardo. Buenas noches, licenciado. Le saluda Gustavo Reynoso, de Petén. Buenas noches. Sí, igual como dice el compañero, ¿verdad? Hay mucha claridad en lo que usted expresa y básicamente es un comentario relacionado con la importancia de poder generar esos análisis. Ayer lo discutíamos con el grupo de Petén, ¿verdad? Que la guía que usted nos generó nos pudo generar una serie de información de los equipos que valga la redundancia, analizamos, ¿verdad? Y a partir de ahí pudimos ver una serie de cuestiones que usted hoy tocó, ¿verdad? Como los sistemas de juego, las debilidades y fortalezas en la aplicación de ese sistema de juego, las debilidades en cuanto a la pérdida de balón, por donde atacaba más el equipo. Entonces, al final creo que es sumamente importante dentro de nuestras competencias como profesionales o entrenadores, ¿verdad? Poder tener estos elementos para poder potenciar y mejorar el rendimiento de nuestros equipos, ¿no? Entonces, sumamente interesante y espero que nos pueda compartir esas presentaciones, ¿verdad? Para poder fortalecer de cara a la siguiente clase, que dice que ya lo vamos a ver ya más en práctica, ¿verdad? Lo que usted acaba de explicar. Sí, el objetivo es compartirles también la información, la presentación en este caso, y que podamos tener un esquema general y un análisis y ya tener una guía de observación. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Perdió el balón? Bueno, ¿qué tipo de presión hacen? ¿Sí? ¿Se repliegan? ¿Presionan? ¿Hacen presión alta? ¿Qué jugador es el que primero salta por el balón? ¿Hacia dónde orienta la presión del balón? ¿Qué línea de pase tapa? ¿Qué es la primordial que va a tapar? ¿En función de qué zona? ¿Qué hacen los demás jugadores? ¿Acompañan al jugador que presiona el balón? ¿No lo acompañan? Algunos sí, algunos no. Ese pequeño desacierto es esa pequeña desincronización es lo que realmente nos da la posibilidad de comprender estos análisis. Así que me alegra mucho que la teoría vaya quedando clara, pero lo más importante ahora es pasarla a la posibilidad de observación y análisis de lo que platicábamos. Entonces, creo que eso es importante. André Bernardo, tenés la mano levantada, no sé si todavía o... No, ahí estamos. Nítido, sí. Bueno, muy bien. Esta es la parte que teníamos todavía por desarrollar. Como les digo, el día miércoles nos vemos ya con la siguiente parte, que es bajo estas plantillas, bajo este esquema, tanto del ataque como defensa, pues poder observar
esas fases y las subfases y encontrar esos desaciertos en función del sistema. Ese es básicamente lo que vamos a hacer en la próxima clase. Espero que pues esto les haya quedado claro y nos sirva ya como guía para la próxima sesión que tengamos en la próxima clase, y pues basado en esto pues podamos seguir construyendo y tener un mejor análisis en cuanto a lo que realizamos. Ayer me enriqueció mucho el ejercicio que hicimos. Hoy tenía la posibilidad de ir escuchando un programa. Bueno, yo sigo algunos analistas en podcast. Les voy a compartir algunos podcasts que creo que es importante que los escuchen, pero estaba escuchando el análisis de un grupo de analistas sudamericano. El análisis de juego en ligas top, o sea, entiéndase la liga española, la liga italiana, la liga inglesa, realmente es impresionante, no solo los recursos, sino la cantidad de material humano que ellos invierten en eso. Por eso o sea, la riqueza del juego y todo el conocimiento a profundidad de lo que tienen. Y hablaba en este pequeño coloquio que tenían, creo que era un argentino, un colombiano y un paraguayo, hablaba de ciertas cosas que ellos pudieron ir implementando que me pareció a mí bastante interesante. Y una de las cosas que decían era, si en tu equipo no tenés la posibilidad de llevar estadísticas o de tener a alguien, busca una escuela de educación física o alguien que esté estudiando que necesita hacer sus prácticas. Invítalo y enseñarle o darle las orientaciones para que él pueda llevarte estadísticas o alguno que esté estudiando informática que le parezca interesante y que pueda armarte una base de datos. Ellos tienen, por ejemplo, en Guatemala, creo que son 200 o 300 horas lo que tienen que hacer de prácticas muchos estudiantes, que muchas veces pues estarían en la disponibilidad imagínense, de trabajar con un equipo de fútbol. Creo que todo el mundo quisiera estar en eso, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados por estar en este ambiente, pero integrar a otras personas para suplir esa carencia que tenemos de material humano y también de recursos, porque obviamente pues ellos tienen necesidad de hacer sus prácticas y nosotros tenemos la necesidad de integrar gente al trabajo, pero que obviamente pues no tenemos muchas veces la posibilidad de ser remunerados. Me pareció interesante las estrategias que daban. Les voy a compartir esta charla para que la puedan escuchar, porque ellos dicen, la conclusión me pareció genial, estamos a una gran distancia de lo que hacen las grandes ligas del mundo, pero nuestro objetivo es dar un paso más, no estar a la altura de ellos. Si estamos 100 pasos atrás, es dar un paso más para estar a 99. Después dar otro para estar a 98 y de esa manera, a futuro, en un plan a futuro, podernos acercar lo más que podamos. Eso a mí me dejó mucho, porque creo que es la mentalidad y la filosofía que nosotros debemos de tener. Ok, tengo limitantes, tengo carentes, pero yo puedo agregar al menos una cosa más a lo que yo hago. Uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ligas top, las ligas mundiales y lo que decíamos, los equipos que están a nivel mundial top no se detienen. Es más, ellos siguen investigando, siguen analizando y van en avión. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Acercarnos en la mayor medida y en la mayor posibilidad que tengamos y usar estrategias, buscar, el que busca encuentra, y eso me pareció interesante porque al final es una organización de analistas de fútbol en países que tienen una gran tradición de fútbol, pero que el análisis realmente todavía no ha tenido un boom tan grande. Todavía esa parte del análisis es una parte limitada, con pocos recursos, con poca importancia, y lo que se busca es ir impulsando este tipo de situaciones para comprender el juego, para que más personas se puedan integrar a esto y que nos den herramientas para observar el juego desde una perspectiva analítica, científica, profunda, y también desde una perspectiva pues mucho más concreta. Así que se los comparto. Y pues hasta ahí para la clase del día de hoy. Oscar Martínez. Sí, profe, gracias por el espacio. La verdad, profe, sí nos parece bastante interesante la clase que usted nos está proporcionando. Va conjuntamente, ahora sí que de la mano con lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Con el profesor Sumus, Guillermo también. Y pues lógicamente estadística, todo nos va a servir para un objetivo que es seguir aprendiendo.
Y pues una de las partes que mi punto de vista es, profesor, que como dijo el compañero, ojalá nos pueda compartir usted este tipo de información, ¿verdad? Para poderlo tener nosotros físicamente y estarlo repasando de una manera constante. Otra, licenciado, agradecerle también a usted por el punteo de ayer que nos envió. Eso nos sirve de mucho para ver en dónde estamos posicionados, ¿verdad? Y pues eso es todo, licenciado, y la clase está muy bien, muy entendible y creo que no hay interrupciones y eso es lo mejor que nos deja estar concentrados en lo que estamos escuchando. Muy Gracias, bien. licenciado. Buenas noches. Muy bien, Oscar, gracias. Respecto a eso, hasta el día de hoy les di la posibilidad para los que tenían tareas pendientes. Todavía no las he revisado porque algunos yo sé que me las van a entregar hasta el día de hoy a las 11:30 de la noche o cosas así. Ya los voy conociendo. Pero por favor, los que tienen todavía cosas pendientes tienen hasta el día de hoy para enviármelas. Así que por favor, háganmelas llegar por medio de WhatsApp. Ese es el mecanismo que les solicito porque los formularios ya están cerrados. Háganmelo llegar a través de WhatsApp lo que tenían pendiente para yo el día de mañana ya de manera conjunta me voy a sentar a revisar todos los que enviaron y ya les voy a enviar una actualización de los que estaban pendientes para que tengan ahí la nota completa. Entonces eso lo voy a hacer hasta el día de mañana. Para los que me han enviado y no les he respondido, lo hago porque si les respondo ya los dejo sin responder porque así mañana lo reviso, ¿me explico? Entonces de esa manera yo mañana hago la actualización ya con los que tenía pendientes y los complementos y les envío siempre las notas para que vayan teniendo esa orientación de cómo vamos en el curso. Así que, de mi parte, un agradecimiento, feliz noche. Si tienen todavía chance de ver algo de fútbol, sigamos. Así que un abrazo fuerte, se me cuidan y los espero el día miércoles para la siguiente clase. No, el día martes. El siguiente miércoles también tenemos clase. Sí. Tenemos clase de reposición. Ahí entonces, estaremos. Creo que se van a aburrir de verme a mí a partir de agosto. Sí, porque yo les voy a dar otra clase, aparte de esta, voy a dar otras clases en el mes de septiembre y ahí ya me desaparezco del curso. Así que un abrazo fuerte y los veo el próximo martes para la clase que tenemos y el miércoles otra vez programense que vamos a tener una clase también de reposición. Un abrazo fuerte. Buenas noches, Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Ya te escuché, Omar. Qué bueno irte.